Las relaciones son complicadas de por sí, a eso añádele las relaciones con los suegros tóxicos aún mucho más. Te traemos todos los detalles de la terrible discusión entre don Pepe Aguilar y el cantante Cristian Nodal. Si eres fan de Ángela Aguilar y su relación, suscríbete al canal y no te pierdas la última bomba exclusiva que les ha salpicado. Amores, esto es la casa del chisme, bienvenidos a tu casa de entretenimiento favorita, este es el canal donde el chisme vuela. Sin más preámbulos, vamos a la acción. La noche de la premiación en el centro de convenciones comenzó de una manera muy similar a otras ediciones de tan emblemático evento. Las luces resplandecían sobre el escenario. Las estrellas de la música y el cine mexicano se reunían para celebrar el talento, los logros y la tradición de la industria mexicana. Todo parecía seguir su curso habitual: entrevistas, alfombra roja, rostros conocidos y, por supuesto, la gran expectativa de los galardones. Sin embargo, lo que parecía ser una velada de celebraciones y glamour se convirtió en el escenario de un enfrentamiento de dimensiones históricas que cambiaría el rumbo de la música mexicana. En un rincón de ese centro de convenciones se encontraban dos de los clanes más poderosos de la industria: los Aguilar y los Nodal, los cuales representaban dos visiones muy diferentes de lo que debía ser la música mexicana. Este enfrentamiento, que parecía una simple disputa de opiniones, acabaría convirtiéndose en una guerra pública que dividiría a la audiencia y marcaría la historia de la música regional mexicana. En la esquina de los Aguilar se encontraba el patriarca de la familia, el legendario Pepe Aguilar, acompañado por su hija, Ángela Aguilar. La familia Aguilar ha sido un pilar de la música ranchera y tradicional mexicana. Pepe Aguilar, a lo largo de su carrera, había defendido y promovido la música de raíz mexicana con una pasión y dedicación incuestionables. Su voz, al igual que la de su padre, el icónico Antonio Aguilar, ha sido sinónimo de lo mejor de la música ranchera, mariachi y balada tradicional mexicana. Pepe siempre fue un ferviente defensor de la preservación de la música auténtica y el respeto por las raíces de la cultura mexicana. Desde sus primeros días en la música, su camino estuvo marcado por una clara intención de mantener viva la tradición, a pesar de los cambios que atravesaba la industria musical. La música ranchera, para él, no solo era un género, sino un testimonio vivo de lo que México había sido y representaba. Cualquier intento de alterarla o de agregarle nuevos ingredientes de otros géneros era, según él, una forma de traición a esa esencia. Pepe siempre fue firme en su postura de que el mariachi y la ranchera debían mantenerse como una especie de santuario, algo sagrado y no sujeto a las modas del momento. Por otro lado, en la esquina contraria se encontraba Cristian Nodal, el joven prodigio de la música mexicana, cuyo estilo innovador y experimental había revolucionado la música regional mexicana. Desde su irrupción en la escena con su primer álbum, Nodal había demostrado una habilidad única para fusionar la música tradicional mexicana con géneros contemporáneos como el pop, el trap y el reggaetón. Esta fusión, sin duda, le permitió conectar con una nueva generación de fanáticos que veían en su propuesta algo fresco, diferente, y un reflejo de lo que significaba la cultura mexicana en el siglo XXI. Nodal había sido muy vocal sobre la importancia de la modernización de la música regional mexicana, entendiendo que, si no se evolucionaba, este género acabaría perdiendo relevancia y desaparecería en el olvido. Mientras que para los Aguilar, la tradición era inquebrantable, para Nodal, la innovación era vital. La música debía estar viva, y para ello, debía adaptarse a los nuevos tiempos y gustos. Los Nodal no eran solo defensores de esta mezcla de géneros, sino también de una visión de la música como un vehículo de expresión de la realidad y de las emociones del presente. Y la idea de que la música mexicana se quedara estancada en el pasado era para Nodal una forma de condenarla a la irrelevancia. El ambiente, que ya estaba lleno de anticipación por la premiación en sí, se tornó aún más tenso cuando un periodista de una cadena nacional, sabedor de la relación distante entre los Aguilar y Nodal, decidió abordar el tema de la evolución de la música mexicana.
con una sonrisa que intentaba disimular la curiosidad y el morbo de la situación. El periodista se dirigió hacia Pepe Aguilar, quien se encontraba en una entrevista a su lado con su hija Ángela. Se ha hablado mucho sobre la evolución de la música mexicana. Y sobre todo sobre las nuevas generaciones que han comenzado a fusionar géneros. ¿Qué opina usted, Pepe? Sobre los jóvenes como Cristian Nodal y su estilo, que mezcla lo tradicional con lo moderno, preguntó. Con la intención de obtener una respuesta directa y, quizás, algo polémica. Las palabras del periodista provocaron una pausa en el ambiente. El rostro de Pepe Aguilar, siempre sereno y de postura firme, se tornó serio en ese momento. La música mexicana es una herencia que no podemos simplemente modificar sin pensar en lo que estamos haciendo. La música ranchera, el mariachi, tienen una historia profunda que debemos preservar. Y no podemos permitir que se convierta en una moda más. Lo que algunos artistas están haciendo hoy, mezclar lo tradicional con otros géneros, no es un acto de creatividad, sino de desconocimiento. La tradición es algo que debe vivirse, sentirse, no algo que se pueda fusionar como si fuera cualquier cosa. Respondió, mirando fijamente al periodista, dejando claro que no tenía dudas de su postura. La respuesta de Pepe Aguilar resonó como una especie de manifiesto. En su mirada, la música ranchera y el mariachi no eran solo géneros musicales, sino símbolos de identidad cultural. Para él, cualquier intento de modernizarlos era, de alguna manera, diluir esa identidad. El hecho de que un joven como Nodal hubiera comenzado a experimentar con la música de esa forma representaba una amenaza para lo que él consideraba la esencia misma de la música mexicana. En ese momento, lo que había comenzado como una conversación inofensiva se convirtió en una declaración de guerra simbólica. Mientras tanto, en el otro lado de la sala, Cristian Nodal, quien había estado escuchando de cerca los comentarios, no pudo evitar reaccionar. De pie, mirando con calma y firmeza, se levantó y se acercó a los periodistas. Entendido. A continuación, te ofrezco una versión mucho más extensa, con una mayor profundización y detalle en los temas tratados, para que puedas incluir en el medio del texto. La confrontación entre los Aguilar y los Nodal no fue solo una disputa entre dos artistas de generaciones y estilos musicales diferentes. Fue una manifestación de algo mucho más profundo y complejo que reflejaba las tensiones inherentes al cambio y la tradición dentro de la cultura musical mexicana. Esta disputa, aparentemente superficial, tocaba cuestiones fundamentales sobre lo que significa ser mexicano, lo que constituye la auténtica música mexicana y cómo los diferentes sectores de la sociedad se relacionan con su identidad cultural a medida que el mundo avanza a pasos agigantados hacia la globalización y la modernidad. Los Aguilar, quienes representan la tradición más arraigada de la música ranchera y mariachi, defendían la idea de que la música mexicana debe mantener su esencia, sus raíces y sus formas originales. Para ellos, la preservación de las formas tradicionales no solo era una cuestión musical, sino un acto de resistencia ante los cambios sociales y culturales que amenazaban con diluir lo que consideraban como la auténtica expresión de la cultura mexicana. La familia Aguilar ha sido, durante generaciones, un pilar fundamental en la defensa de la música ranchera. Un género que ha servido no solo como entretenimiento, sino también como un vehículo de identidad y una poderosa herramienta para contar las historias del pueblo mexicano. Así, en la visión de los Aguilar, la música debía ser preservada tal como era, sin ceder ante las tentaciones de la moda o de las influencias extranjeras que podrían transformarla en algo irreconocible. Según esta perspectiva, la música ranchera y mariachi no solo son géneros musicales, sino también una declaración de orgullo nacional, un reflejo de la identidad de México en su forma más pura. Pepe Aguilar, al igual que su padre Antonio Aguilar, ha sido una figura central en este movimiento de preservación de la música mexicana tradicional, y su defensa de este legado ha sido firme y clara. Para él, no se trataba de rechazar la innovación en el arte, sino de entender que la música mexicana debía evolucionar sin perder sus raíces. Esta evolución, según los Aguilar, debía estar centrada en mantener la estructura y los elementos fundamentales que han caracterizado a la música
ranchera a lo largo de los años, las letras de amor, desamor y valentía, el acompañamiento del mariachi y los instrumentos tradicionales como la guitarra, el violín y la trompeta, y la voz robusta y profunda que caracteriza a los intérpretes de este género. La visión de Pepe Aguilar respecto a la música mexicana era casi sacra, como si fuera una especie de herencia cultural que debía transmitirse intacta a las futuras generaciones. La idea de que la música ranchera fuera modificada o fusionada con otros géneros no solo se veía como un cambio superficial, sino como una alteración de algo sagrado. Un atentado contra lo que él consideraba la verdadera esencia de México. En este sentido, las incursiones de artistas más jóvenes como Nodal en la fusión de géneros como el pop, el trap o el reggaetón con la música tradicional mexicana fueron vistas por los Aguilar como una desviación peligrosa. Una forma de diluir lo que hacía única a la música mexicana. Esta postura no fue solo un capricho personal, sino una creencia profundamente arraigada en la familia Aguilar, quienes consideraban que su misión era garantizar la continuidad de las tradiciones musicales que definían la cultura nacional sin ser arrastrados por las modas del momento. Por otro lado, la visión de Cristian Nodal representaba un giro radical frente a esta concepción tradicionalista. Nodal no veía la fusión de géneros como una amenaza, sino como una oportunidad para revitalizar la música mexicana y hacerla más accesible a nuevas audiencias, especialmente a la juventud que, en muchos casos, no se sentía conectada con las propuestas musicales tradicionales. Para Nodal, la música debía reflejar la realidad del presente. Y no se podía esperar que las nuevas generaciones de mexicanos se sintieran identificadas con una música que sonaba a algo del pasado, algo que, aunque lleno de belleza y tradición, no lograba hablarles directamente en su propio idioma emocional. Cristian Nodal, en su búsqueda por redefinir lo que significaba ser un músico mexicano en el siglo XXI, no solo quería llevar el mariachi y los corridos a un público más joven, sino también integrar otros estilos musicales más contemporáneos que pudieran ayudar a crear una conexión más profunda y directa con ellos. En sus primeras composiciones, se observa una clara intención de fusionar los sonidos y estructuras de la música tradicional mexicana con elementos del pop, el rock y, sobre todo, el trap. Un género que ha sido popularizado entre las audiencias jóvenes por su capacidad de transmitir emociones crudas y directas, sin adornos ni restricciones. Para Nodal, esta mezcla no era una forma de traicionar la tradición, sino una manera de hacerla más relevante para los tiempos modernos. En su visión, la música mexicana no debía ser estática ni rígida, sino dinámica, capaz de adaptarse y transformarse con el paso del tiempo para seguir siendo un reflejo de la sociedad mexicana contemporánea. Y la respuesta de Pepe Aguilar resonó como una especie de manifiesto. En su mirada, la música ranchera y el mariachi no eran solo géneros musicales, sino símbolos de identidad cultural. Para él, cualquier intento de modernizarlos era, de alguna manera, diluir esa identidad. El hecho de que un joven como Nodal hubiera comenzado a experimentar con la música de esa forma representaba una amenaza para lo que él consideraba la esencia misma de la música mexicana. En ese momento, lo que había comenzado como una conversación inofensiva se convirtió en una declaración de guerra simbólica. Mientras tanto, en el otro lado de la sala, Cristian Nodal, quien había estado escuchando de cerca los comentarios, no pudo evitar reaccionar. De pie, mirando con calma y firmeza, se levantó y se acercó a los periodistas. Entendido. A continuación, te ofrezco una versión mucho más extensa, con una mayor profundización y detalle en los temas tratados, para que puedas incluir en el medio del texto. La confrontación entre los Aguilar y los Nodal no fue solo una disputa entre dos artistas de generaciones y estilos musicales diferentes. Fue una manifestación de algo mucho más profundo y complejo que reflejaba las tensiones inherentes al cambio y la tradición dentro de la cultura musical mexicana. Esta disputa, aparentemente superficial, tocaba cuestiones fundamentales sobre lo que significa ser mexicano, lo que constituye la auténtica música mexicana y cómo los diferentes sectores de la sociedad se relacionan con
su identidad cultural a medida que el mundo avanza a pasos agigantados hacia la globalización y la modernidad. Los Aguilar, quienes representan la tradición más arraigada de la música ranchera y mariachi, defendían la idea de que la música mexicana debe mantener su esencia, sus raíces y sus formas originales. Para ellos, la preservación de las formas tradicionales no solo era una cuestión musical, sino un acto de resistencia ante los cambios sociales y culturales que amenazaban con diluir lo que consideraban como la auténtica expresión de la cultura mexicana. La familia Aguilar ha sido, durante generaciones, un pilar fundamental en la defensa de la música ranchera. Un género que ha servido no solo como entretenimiento, sino también como un vehículo de identidad y una poderosa herramienta para contar las historias del pueblo mexicano. Así, en la visión de los Aguilar, la música debía ser preservada tal como era, sin ceder ante las tentaciones de la moda o de las influencias extranjeras que podrían transformarla en algo irreconocible. Según esta perspectiva, la música ranchera y mariachi no solo son géneros musicales, sino también una declaración de orgullo nacional, un reflejo de la identidad de México en su forma más pura. Pepe Aguilar, al igual que su padre Antonio Aguilar, ha sido una figura central en este movimiento de preservación de la música mexicana tradicional, y su defensa de este legado ha sido firme y clara. Para él, no se trataba de rechazar la innovación en el arte, sino de entender que la música mexicana debía evolucionar sin perder sus raíces. Esta evolución, según los Aguilar, debía estar centrada en mantener la estructura y los elementos fundamentales que han caracterizado a la música ranchera a lo largo de los años: las letras de amor, desamor y valentía, el acompañamiento del mariachi y los instrumentos tradicionales como la guitarra, el violín y la trompeta, y la voz robusta y profunda que caracteriza a los intérpretes de este género. La visión de Pepe Aguilar respecto a la música mexicana era casi sacra, como si fuera una especie de herencia cultural que debía transmitirse intacta a las futuras generaciones. La idea de que la música ranchera fuera modificada o fusionada con otros géneros no solo se veía como un cambio superficial, sino como una alteración de algo sagrado, un atentado contra lo que él consideraba la verdadera esencia de México. En este sentido, las incursiones de artistas más jóvenes como Nodal en la fusión de géneros como el pop, el trap o el reggaetón con la música tradicional mexicana fueron vistas por los Aguilar como una desviación peligrosa, una forma de diluir lo que hacía única a la música mexicana. Esta postura no fue solo un capricho personal, sino una creencia profundamente arraigada en la familia Aguilar, quienes consideraban que su misión era garantizar la continuidad de las tradiciones musicales que definían la cultura nacional sin ser arrastrados por las modas del momento. Por otro lado, la visión de Cristian Nodal representaba un giro radical frente a esta concepción tradicionalista. Nodal no veía la fusión de géneros como una amenaza, sino como una oportunidad para revitalizar la música mexicana y hacerla más accesible a nuevas audiencias, especialmente a la juventud que, en muchos casos, no se sentía conectada con las propuestas musicales tradicionales. Para Nodal, la música debía reflejar la realidad del presente, y no se podía esperar que las nuevas generaciones de mexicanos se sintieran identificadas con una música que sonaba a algo del pasado, algo que, aunque lleno de belleza y tradición, no lograba hablarles directamente en su propio idioma emocional. Cristian Nodal, en su búsqueda por redefinir lo que significaba ser un músico mexicano en el siglo XXI, no solo quería llevar el mariachi y los corridos a un público más joven, sino también integrar otros estilos musicales más contemporáneos que pudieran ayudar a crear una conexión más profunda y directa con ellos. En sus primeras composiciones, se observa una clara intención de fusionar los sonidos y estructuras de la música tradicional mexicana con elementos del pop, el rock y, sobre todo, el trap. Un género que ha sido popularizado entre las audiencias jóvenes por su capacidad de transmitir emociones crudas y directas, sin adornos ni restricciones. Para Nodal, esta mezcla no era una forma de traicionar la tradición, sino una manera de hacerla más relevante para los tiempos modernos.
En su visión, la música mexicana no debía ser estática ni rígida, sino dinámica, capaz de adaptarse y transformarse con el paso del tiempo para seguir siendo un reflejo de la sociedad mexicana contemporánea. Artistas como Natalia Lafourcade, Zoe y los Tigres del Norte han logrado un equilibrio entre la música tradicional y los géneros internacionales, lo que les ha permitido llevar la música mexicana a nuevos públicos. Sin embargo, el proceso de globalización también ha generado debates sobre la autenticidad de la música mexicana. Mientras que algunos defienden la preservación de los géneros tradicionales como el mariachi y la ranchera, otros consideran que es necesario abrir la música mexicana a influencias internacionales para mantenerla vigente en el panorama global. Este debate refleja las tensiones sociales y culturales que atraviesa el país, ya que la globalización ha traído consigo tanto la expansión de las culturas extranjeras como la redefinición de la identidad mexicana en un contexto mundial. En la actualidad, la música mexicana continúa siendo una forma clave de expresión para el pueblo mexicano, no solo dentro de sus fronteras, sino también a nivel global. A través de plataformas digitales como Spotify y YouTube, los artistas mexicanos pueden llegar a audiencias internacionales, lo que ha permitido que géneros como el mariachi, el bolero, el norteño y el reggaetón mexicano adquieran una enorme popularidad. La música mexicana ha logrado trascender el ámbito nacional y convertirse en un referente cultural global. Sin embargo, la música mexicana del siglo XXI enfrenta el reto de encontrar un equilibrio entre la preservación de sus tradiciones y la incorporación de nuevas influencias en un contexto de constante cambio tecnológico y cultural. A pesar de estos desafíos, la música mexicana sigue siendo una de las expresiones artísticas más poderosas de América Latina y continúa siendo un pilar fundamental de la identidad cultural de México, un país cuya historia y tradiciones se reflejan de manera única a través de sus melodías. Este enfoque de Nodal fue malinterpretado en muchos casos como una simple comercialización de la música tradicional, una forma de diluir la esencia de lo mexicano en un intento de alcanzar más público. Sin embargo, Nodal insistió en que su propósito no era destruir la música tradicional, sino hacerla más accesible a quienes, por diversas razones, no se sentían atraídos por los géneros más antiguos. En este sentido, su música buscaba crear un puente entre el pasado y el futuro, una forma de unir las generaciones de mexicanos que aún mantenían una conexión profunda con los géneros tradicionales, con las nuevas generaciones que, por su propio contexto y evolución cultural, buscaban algo más moderno, menos conservador. La mezcla de géneros era, para Nodal, una manera de fortalecer la música mexicana y darle una nueva vida, y no una traición a su legado. Para él, la música mexicana no debía ser vista como algo congelado en el tiempo, sino como un ente vivo que respira y evoluciona junto con el país, un país que, como su música, es el resultado de una constante transformación y mezcla de culturas. La discusión entre estos dos enfoques, sin embargo, se fue intensificando en las redes sociales y los medios de comunicación, donde las opiniones se polarizaron y se profundizaron aún más. Por un lado, los seguidores de los Aguilar defendían la idea de que la música debía ser preservada tal y como fue concebida, sin contaminaciones externas que pudieran desvirtuar su autenticidad. Para estos fanáticos, el mariachi, el ranchero y el corrido no solo eran géneros musicales, sino símbolos de la identidad mexicana, una representación de la lucha, el sufrimiento y la esperanza de los mexicanos. Para ellos, la música debía ser una cápsula del tiempo, algo que no debía cambiar, sino que debía permanecer inmutable, como un recordatorio constante de las raíces y tradiciones que definían a México. La crítica a Nodal y su estilo era feroz, tildándolo de comercial y acusándolo de querer destruir lo que, según ellos, era la esencia misma de la música mexicana. En sus ojos, Nodal estaba contribuyendo a la desaparición de la verdadera identidad nacional, y su música era solo una herramienta para hacerse rico a expensas de una cultura que no entendía ni respetaba. Por otro lado, los seguidores de Nodal veían su música como una necesaria actualización de lo que significa ser mexicano en él
Siglo XXI. Para ellos, la música mexicana debía seguir siendo relevante. Y para ello debía adaptarse a los tiempos modernos, fusionándose con otros géneros y estilos que pudieran captar la atención de la juventud. Nodal no solo buscaba hacer que la música mexicana fuera popular entre las nuevas generaciones, sino también que fuera una voz para los problemas y emociones contemporáneas. En lugar de ver la fusión de géneros como una traición, la veían como una forma de dar un nuevo aire a la música mexicana, manteniendo su alma mientras la modernizaban para que siguiera siendo una forma de expresión legítima y válida. En la actualidad, la crítica hacia los Aguilar era igualmente intensa, acusándolos de ser figuras anticuadas, ancladas en un pasado que no entendían, de querer mantener la música mexicana en una burbuja hermética que no tenía cabida en el mundo globalizado y diverso de hoy. Para los seguidores de Nodal, los Aguilar representaban todo lo que había impedido que la música mexicana evolucionara. Una visión rígida que no comprendía la necesidad de transformar y adaptarse al contexto actual. Nodal, con una actitud que mostraba su carácter indomable, comenzó a hablar. Yo respeto la historia de la música mexicana, la respeto profundamente, pero también sé que la música tiene que avanzar. No podemos quedarnos estancados. No podemos permitir que algo tan hermoso como la música se quede atrapada en el pasado. Los jóvenes de mi generación no solo queremos escuchar lo que nuestros padres y abuelos escucharon. Queremos ver cómo nuestra cultura evoluciona, cómo se adapta, cómo nos representa hoy en día. La música mexicana no debe ser solo para un grupo de personas que quieren que todo siga igual. Nosotros tenemos algo nuevo que decir, algo que hablar, algo que compartir, dijo, con una firmeza que hizo eco en todo el lugar. Las palabras de Nodal fueron contundentes, y la sala, que hasta ese momento había estado en calma, ahora se encontraba completamente dividida. Mientras algunos aplaudían la postura de Nodal y su valentía al defender una visión más contemporánea, otros se mantenían firmes en su apoyo a los Aguilar, considerando que la tradición no debía ser abandonada en nombre de la modernización. La tensión era palpable. Ángela Aguilar, quien había estado callada hasta ese momento, intervino con su propio comentario. Lo que muchos no entienden es que no estamos en contra de la juventud ni de la innovación, sino de la falta de respeto a lo que somos. El mariachi y la música ranchera no son solo géneros musicales, son nuestra historia. Son el alma de nuestra cultura. No podemos permitir que se distorsionen solo porque a algunos les parece cool hacerlo. La música tiene que evolucionar, sí, pero no a costa de su esencia, dijo con firmeza, dejando claro que su postura estaba alineada con la de su padre. La situación continuó escalando, y los medios de comunicación comenzaron a captar cada palabra, cada gesto, cada mirada. Lo que comenzó como un simple cuestionamiento sobre la evolución de la música mexicana, ahora se había transformado en una lucha ideológica entre dos generaciones de artistas, con dos visiones completamente distintas de lo que debía ser la música mexicana. En las redes sociales, el enfrentamiento se convirtió en un tema candente. Los fanáticos de Nodal rápidamente se agruparon para defender al joven artista, mientras que los seguidores de los Aguilar respondían con fervor, acusando a Nodal de desvirtuar la tradición y de no comprender la importancia histórica de la música mexicana. La noche, que había comenzado con una atmósfera de celebración, terminó siendo un campo de batalla de opiniones enfrentadas, donde la música mexicana fue la principal víctima. Lo que comenzó como un comentario en una premiación había desencadenado un conflicto público que tendría repercusiones mucho más allá de esa noche. Los Aguilar y los Nodal no solo se encontraban en una disputa sobre qué es lo que debe ser considerado como música mexicana, sino que también se encontraban ante un debate más profundo sobre la identidad cultural del país, sobre cómo la música podía ser una herramienta para conectar el pasado con el presente y tal vez con el futuro. Así, la noche de la premiación pasó a la historia no solo como una velada de celebración de los logros musicales de México, sino como el momento en que dos mundos musicales se encontraron y, al chocar,
crearon una de las controversias más mediáticas que la industria de la música mexicana haya vivido en años.